Si les digo Kurt Angle, seguramente piensen en ese hombre que fue campeón olímpico, un luchador de excepción. Es capaz tanto de ser una verdadera máquina en el ring como de ser un payaso lleno de autoironía. Este recorrido incluso le permitió entrar en el Salón de la Fama de la WWE en 2017, pero también tiene un lado oculto, mucho más oscuro. Entre otras cosas, aprenderán cómo romperse el cuello varias veces lo llevó a caer en una adicción muy grave, el horrible accidente que mató a su padre cuando solo era un adolescente, pero también cómo los mensajes enviados a Vince McMahon casi llevaron a una pelea entre ellos, cómo las historias de violencia doméstica ya han empañado su imagen e incluso la rutina infernal que tuvo durante varios años que te va a sorprender. Estás en Casa Lucha, Kurt Angle, de la medalla de oro a la rehabilitación. Vamos allá. En el momento de su inducción en el Salón de la Fama, en 2017, Kurt Angle nunca habría creído que volvería a la WWE. Sin embargo, fue allí donde estuvo en su mejor momento. Él pensaba que había roto definitivamente la relación con la compañía. Eso se podía entender conociendo el pasado que descubrirán en unos momentos. Se puede decir que, con motivo de este evento prestigioso, Angle volvió a casa. Según Kurt Angle, no importa que haya estado ausente de la Federación de Stamford durante mucho tiempo, es allí donde tuvo el mayor impacto en el universo de la lucha libre. A sus ojos, es con su medalla olímpica de 1996 lo que define su trayectoria. En 2017, regresó a la WWE y se reencontró con Vince McMahon por primera vez en muchos años, exactamente 11 años. El día que regresó a la empresa de lucha libre más grande del mundo, se encontró con Stephanie McMahon, la hija del antiguo jefe. Eso rompió el hielo para él y lo relajó en cuanto a ese primer contacto, después de tanto tiempo. Cuando Vince McMahon y Kurt Angle se reencontraron, fue como si nunca se hubieran separado. Pudieron tener una conversación en privado. Para Angle fue un momento muy emotivo, ya que McMahon siempre ha sido una figura paterna para él. Cabe destacar que el campeón olímpico perdió a su padre cuando aún era joven, cuando estaba en la WWE. Vince McMahon era un referente. Fue emotivo para Kurt Angle que el antiguo jefe de la federación lo abrazara después de 11 años, que no tenía ningún problema con él. Entre Kurt y la Federación de Stamford fue una larga historia. Antes de esta redención, vivió un infierno durante varios años. Es una vida que lo iba a conducir directamente hacia la muerte. Originalmente, Kurt Angle viene de la ciudad de Pittsburgh. Como anécdota, cuando hacía su sesión de deporte matutina allí, siempre veía el edificio que su padre, David Angle, construyó. Era el operador de grúas en el edificio PPG. Es algo que lo hace sentir muy orgulloso, ya que según él, es el mejor edificio de Pittsburgh. David falleció a la edad de 55 años, después de haberse lesionado mientras trabajaba en la construcción de un edificio. Había perdido el equilibrio y había caído 4 metros al caer de una grúa. Había aterrizado directamente sobre la cabeza. A los ojos de Kurt, su padre era el mejor en su campo, al igual que él lo es en el suyo. En el momento de su fallecimiento, Angle todavía estaba en la escuela secundaria. Sin embargo, cuando su padre murió, se prometió hacer todo lo necesario para convertirse en un campeón. En la familia de Kurt Angle había otros luchadores. Era como una tradición familiar. Su padre y su hermano adoraban la lucha y Kurt simplemente quería ser como ellos. Fue derrotado muchas veces porque no era tan bueno como sus compañeros. En su primer año de lucha, el futuro campeón olímpico solo ganó 2 veces y perdió 14. En los años siguientes, progresó constantemente. Su gran objetivo eran los Juegos Olímpicos. En 1996 se rompió el cuello. Esta lesión y este dolor no le impidieron ganar la medalla de oro. Tanto, cuando se lesionó, se sentía desamparado. Su futuro parecía desmoronarse. Esta victoria sigue siendo el mayor orgullo de su vida. Después de ganar en los Juegos Olímpicos, Vince McMahon quería conocerlo. El antiguo jefe de la WWE le ofreció un contrato de 10 años con más dinero, del que Kurt Angle había visto jamás. Al aceptar esta propuesta, Angle le dijo a McMahon: «Soy un campeón olímpico, así que nunca puedo perder». Luego, no tuvo noticias durante un tiempo. Aún no entendía la lucha libre. En su familia, no se respetaba mucho el entretenimiento deportivo en aquel entonces. Todo era falso para sus allegados. No comenzó a ver los shows hasta 1998, y fue entonces cuando aprendió a apreciar la disciplina. Se convirtió en fan de Stone Cold Steve Austin. Admiraba la capacidad del Rattlesnake de Texas para crear una conexión con los fanáticos. Fue Kurt Angle quien volvió a contactar a la WWE. La oferta inicial había expirado, pero aceptaron que viniera de todas formas a hacer una prueba. Comenzará el entrenamiento junto a futuras estrellas como Edge. Cuando hizo sus primeros bumps en las duras tablas del ring, Kurt Angle llamó a su manager diciéndole que se retiraba.
Él encontraba este deporte demasiado doloroso y complicado. Su colega le aconsejó que terminara el día de todas formas, lo cual hizo a pesar de su miedo. Luego, hará todo lo posible para mejorar continuamente. Aprendió rápidamente y en su tercer día de entrenamiento le ofrecieron un contrato. Le dirá a Jim Ross, el comentarista que también gestionaba las relaciones con los luchadores: no te preocupes, seré campeón algún día. Apareció en pantalla en su ciudad de Pittsburgh en un segmento con Tiger Hallysin en marzo de 1999. Fue muy estresante para él, pero le encantaron esas sensaciones y Vince McMahon le explicó que, aunque era un héroe americano, debía interpretar a un villano. Se le presentaría como alguien por encima de todos. La intensidad, la inteligencia y la integridad encarnadas. Se le mostraba como un verdadero atleta, alguien a quien se debe admirar. Cuando Vince le decía a Kurt que al hacer eso, los fanáticos lo aclamaban, Angle no lo creía. Estaba convencido de que nadie podría faltarle al respeto. Pero McMahon tenía razón. Debutó en Survivor Series en 1999, al día siguiente. En Pittsburgh, sin embargo, Kurt estaba seguro de ser adorado en su ciudad, y sin embargo, todavía lo abucheaban. Mientras había aprendido a no mostrar ninguna emoción en la lucha, en WWE era todo lo contrario. Vince McMahon lo tomó bajo su ala y uno de los personajes más destacados de la actitud de los ratones iba a nacer. Él ganó cada vez más confianza y se acostumbró a todo este universo que era completamente nuevo para él. Solo un año después de su debut, se convirtió en el campeón de la WWE. El éxito llegó muy rápido. Había logrado ser el top heel de la federación. También se sentía cómodo con la autoironía y la comedia. Esto lo hacía aún más entretenido. Vince McMahon creía mucho en él, y Kurt lo quería como si fuera su padre. Pero había una contrapartida con todo este éxito en la lucha libre. Esta historia muy inspiradora del campeón de los Juegos Olímpicos se iba a transformar en una caída en picado. En febrero de 2003, se acercaba el propuesto combate de Kurt Angle contra Brock Lesnar en el main event de WrestleMania. Los dos luchadores más legítimos deportivamente iban a enfrentarse. Como anécdota, imagínense que ya tuvo un verdadero combate de lucha con Brock Lesnar. Tal vez lo sepan, Brock también proviene originalmente de ese ámbito. Un día, antes de grabar el show de SmackDown, quisieron enfrentarse en la arena que aún estaba vacía. Querían saber cuál de los dos era el mejor. Al final, Kurt Angle ganó después de una guerra de 15 minutos, pero en ese periodo se rompió el cuello en la WWE por primera vez, algo que no le había sucedido desde los Juegos Olímpicos. Cuando estaba en la cima de su carrera, se lesionó y tuvo que operarse. No podía haber ocurrido en un peor momento. Iba a participar en el combate más importante del año en el entretenimiento deportivo. Era su momento de máxima gloria y todo parecía desmoronarse, como en 1996. No podía creerlo. Sentía que la vida le robaba una vez más todo lo que había logrado. A pesar de todo, insistió en tener esa confrontación contra Lesnar en el escaparate de los inmortales. Aunque Vince McMahon no estaba de acuerdo con la decisión de Kurt de luchar, la respetaba. Le decía a Kurt que lo amaba, lo cual conmovía al campeón olímpico. De hecho, se sorprenderán al saber lo que Vince McMahon ya le hizo a Kurt en un avión. Prepárense. Un día, el antiguo jefe quiso desafiarlo a una lucha en pleno vuelo. Como era de esperar, Kurt Angle había logrado someter a McMahon gracias a su talento y experiencia. Pero en ese momento, Undertaker se despertó. Al ver a Vince McMahon en esa situación sin conocer el contexto, se lanzó sobre Kurt para defender a su jefe. Casi hizo perder el conocimiento a Kurt, estrangulándolo, pero afortunadamente todo falló por su fila. En cualquier caso, ese enfrentamiento en WrestleMania podría haber sido el último combate de su carrera. Moralmente, fue muy difícil dejar el ring. Se encontraba de repente en la sombra, lejos de la adrenalina única de la lucha libre. Necesitaba tiempo para recuperarse de esa lesión. También hay que recordar que la WWE es un entorno muy competitivo. Durante su ausencia, otros luchadores tomaban su lugar con gusto. No estaba seguro de recuperar el estatus que tenía antes de lesionarse. Todo estaba comprometido. Su futuro, el dinero que iba a ganar, su felicidad de ser luchador. Tenía una familia que alimentar. No importaba el dolor. Quería volver lo más rápido posible. Acosaba a Vince McMahon, presionaba a los doctores. Ya en junio de 2003 hacía su regreso. Pero no fue demasiado precipitado. Kurt, en cualquier caso, tenía una visión en su cabeza: surfear esta ola el mayor tiempo posible hasta que ya no pudiera hacerlo. Para poder luchar a pesar de sus problemas en el cuello, se dirigía hacia los analgésicos. Sin decírselo a nadie, los consumía con el riesgo de volverse adicto. Buscaba anestesiar el sufrimiento física y emocionalmente. Pero después de 6 meses, nunca adivinarás lo que pasó. Se volvió a romper el cuello
En este entorno muy competitivo con grandes egos, tuvo que ausentarse nuevamente para ser operado. En lugar de tomarse el tiempo para recuperarse adecuadamente, era impulsado por su deseo de estar en la cima. Su obsesión por ser el mejor lo llevaba a ir demasiado rápido. Daba todo para regresar pronto sin preocuparse por sanar verdaderamente. Paralelamente, tomaba aún más analgésicos. Es evidente que había caído en una espiral infernal. Podía enfrentarse a Eddie Guerrero en WrestleMania en 2004. De hecho, había habido tensión con Eddie, hasta el punto de que este último quería pelear con él de verdad. Incluso había intentado un derribo sobre Kurt, pero Kurt pudo dominarlo fácilmente gracias a sus habilidades de lucha. Pero ¿sabes lo que le pasó en ese periodo? Una vez más, se rompió el cuello. En ese momento, creía que todo había terminado para él. Realmente no pensaba en volver. Una noche, tomó 25 analgésicos de una vez, con la esperanza de no despertarse a la mañana siguiente. El doctor le decía que no podía operarlo de nuevo. Ya había hecho 2 operaciones en el mismo año. No tenía otra opción que esperar. En ese periodo, se convirtió en el gerente general de SmackDown en pantalla. Finalmente, su golpe mejoraba. En 2005, pudo tener un combate legendario contra Shawn Michaels en WrestleMania. Kurt Angle siempre quería ser el mejor, tener el combate más entretenido, y tuvo una serie de combates increíbles. En su mente, pensaba que serían los últimos de su carrera. Esto lo impulsaba a entregarse como nunca. Su futuro era incierto, así que se decía a sí mismo que debía darlo todo hasta que muriera. Su consumo de Vicodinas, por otro lado, no mejoraba. Se alejaba de ellas y luego volvía a tomarlas aún más, sin cesar. Siempre lo hacía lejos de las miradas. Cuanto más pasaba el tiempo, más enojado y amargado estaba. No podía controlarse y veía a sus nuevos luchadores reemplazarlo en el centro de atención. John Cena era una de esas nuevas superestrellas que llegaba a pasos agigantados para tomar su relevo. Aunque adoraba a Cena, estaba frustrado de presenciar todo eso. Los golpes rotos y los analgésicos no ayudaban. Su comportamiento cambiaba. Vince McMahon constató que eso no podía durar más. Es una época en la que tomaba hasta 65 Vicodinas al día. Cabe destacar que la WWE aún no había tomado medidas para el consumo de drogas de sus atletas. La compañía no los probaba aún, lo que hacía posibles tales comportamientos. Cuando los dos hombres tuvieron una reunión, el antiguo jefe le mostró varias páginas de mensajes de Kurt que había impreso. El luchador no tenía ningún recuerdo de ellos. Sin embargo, se trataba de mensajes en los que amenazaba a McMahon con golpearlo. Vince se levantaba, se quitaba la chaqueta y le decía que estaba listo para pelear. En términos más generales, Vince incitaba a este hombre, a quien consideraba como su hijo, a buscar ayuda. Pero Kurt se negaba a pedir ayuda. No quería oír hablar de una cura de desintoxicación. Estaba en plena autodestrucción, nada funcionaba, ni siquiera la amenaza de ser despedido. A pesar de que le importaba a Kurt, Vince McMahon tuvo que decirle adiós. El campeón olímpico surfeó la ola tanto como pudo, sin importar el precio a pagar. Pero su aventura con la WWE terminó oficialmente en el otoño de 2006. Cuando ya no estaba en la Federación de Stamford, Angle no cambió sus hábitos de todos modos. Ya no solo tomaba Vicodinas, sino también Xanax y alcohol. La lucha libre era más importante que su salud para él. Se recuperaba rápidamente en la TNA en el circuito independiente. En el ring siempre tomaba riesgos. Después de esos combates, sin embargo, casi no podía moverse. Aunque parecía estar en su peor momento entre bastidores, lo dejaba todo en el ring. Continuaba luchando a su más alto nivel. Era como si se convirtiera en una máquina al llegar a la arena. Sus problemas personales ya no existían. El dolor ya no existía. Nunca desaceleraba. Según sus colegas, era imparable y nunca pedía ir un poco más despacio. Ese es todo el paradojo de Kurt Angle. Su obsesión por siempre dar el máximo lo hacía el mejor, pero al mismo tiempo lo estaba matando. El ring era su patio de recreo. Admitía que en el fondo de su mente esperaba que Vince McMahon viera sus combates. Le importaba que su antiguo jefe supiera lo bueno que aún era. Desafortunadamente, sus excelentes combates siempre ocultaban una autodestrucción tras bastidores. Mientras que era un individuo ejemplar en 1996, se había convertido en un adicto que no podía salir adelante. Uno de sus momentos más negativos ocurrió en agosto de 2009. Su novia de entonces lo acusaba de acosarla. Se dice que tomó su teléfono para eliminar pruebas de violencia doméstica. La policía encontrará jeringas en su coche, así como hormonas de crecimiento. En su vida, Kurt va casi todos los meses al cementerio. En su familia, otras personas han sufrido de adicción a las drogas o al alcohol. Su padre era alcohólico. A causa de problemas con el alcohol, su hermano será condenado a prisión por haber matado a su esposa en 2015. Su hermana falleció de una sobredosis de heroína en septiembre de 2003 a solo 41 años.
Al ver morir a su hermana, se volvió aún más hacia los antidolores. Explicó que en las tragedias que ha vivido, nunca enfrentó realmente sus emociones. Prefería ocultar el dolor y tener los mejores combates de su vida. En esa época, cuando su madre le preguntaba cómo estaba, siempre mentía. Le decía que todo iba bien. No hay que olvidar que él era el yerno ideal en otro tiempo. Era el que todos los demás padres querían ver casarse con su hija. Era un excelente estudiante, un atleta brillante. Era un modelo para muchas personas. Pero su caída en la adicción destruyó todo eso. En un momento, su rutina era realmente catastrófica. Viajar, luchar, tomar los analgésicos, beber hasta desmayarse, despertarse a la mañana siguiente. Durante toda su existencia, el trabajo ha sido la prioridad de su vida, y eso justificaba todos los sacrificios. Pero un evento iba a cambiarlo todo para Kurt Angle: su encuentro con su esposa Giovanna en un set de rodaje. Apenas 2 meses después de su primera cita, estaban comprometidos. Juntos tuvieron 3 hijos. Kurt debía salir adelante para que sus hijos no cayeran en la dependencia también. Tenía que romper el ciclo. En 2013, Kurt Angle fue arrestado por 4ª vez por conducir en estado de ebriedad. Aunque antes no consumía ni una gota de alcohol, había conducido varias veces después de beber. Él todavía no pensaba que tuviera el menor problema, pero un día, su esposa terminó diciéndole que lo ama, pero que si continuaba, se vería obligada a dejarlo con los niños. Era un periodo en el que estaba en el sofá en plena noche, atiborrándose de pastillas y bebidas hasta perder el conocimiento. Giovanna pensó que sus hijos no podían ver eso. Tenía que recibir ayuda a toda costa. Por primera vez, fue a una cura de desintoxicación en agosto de 2013. Solo necesitó 30 días para alejarse de la adicción. Después de esta cura, ya no se sentía prisionero. Cuando dejó de drogarse, dijo haber comprendido lo que realmente era importante en su vida: su familia. Empezó a apreciar más las cosas simples. Logró cambiar enormemente para el mayor orgullo de su esposa. Asumir su papel de padre lo alejó de sus demonios. Gracias a su redención, pudo terminar su historia en la WWE. Entró en el Salón de la Fama, fue General Manager de Monday Nitro y tuvo su último combate en WrestleMania en 2019. De hecho, se enfrentó a Baron Corbin. Pero hay que saber que eso no era lo que Kurt Angle quería. Hubiera preferido que su último adversario fuera John Cena. El círculo se habría cerrado, ya que él había sido el primer adversario de Cena en la WWE en 2002. Después de todos esos años infernales, logró recuperarse y regresar a casa. Definitivamente se convirtió en una leyenda. Su discurso en el Salón de la Fama reflejaba todas sus cualidades. Era capaz tanto de inspirar como de ser un payaso. Agradecerá en particular a su esposa, quien según él le salvó la vida. Ella estuvo con él en sus peores momentos y ahora en los mejores. Confesó que cuando estaba mal, la WWE era lo que lo mantenía aferrado. Era una fuente de motivación. Su primer amor. 11 años después, había regresado. Después de una larga caída en desgracia, Kurt Angle se había convertido en un hombre nuevo. Su evolución entre 1996 y 2017 es absolutamente increíble. Aunque ya no era ese símbolo de excelencia, ganó una medalla mucho más importante: la de ser un buen padre. Oh, it's true. It's damn true. Y así es como termina nuestro documental sobre el regreso de Kurt Angle a la WWE en 2017. La historia detrás de su ingreso al Salón de la Fama es muy conmovedora. En realidad, este momento simbolizó la curación de un hombre que ha vivido un infierno. A lo largo de las tragedias que conoció y de sus heridas, se había refugiado en una espiral que habría terminado por matarlo. Tenía que enfrentar a sus demonios y poner por encima de todo a su esposa y a sus hijos. Hay un mundo de diferencia entre el Kurt Angle que se fue de la WWE en 2006 y el que regresó 11 años después, lo cual solo se puede admirar. Esto me lleva a proponerles un debate. ¿Cuál es el momento que más les ha marcado de la carrera del campeón olímpico? Vengan a dar su opinión en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este video y los invito a quedarse en Casa Lucha para ver otros. Hasta pronto. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?